a continuación vamos a exponer acerca de los inventarios forestales, las parcelas al azar y el muestreo sistemático. Comenzando con el tema de inventarios forestales, esta es una metodología sistemática diseñada para la obtención de datos precisos sobre los individuos en un área específica. Para lograr estas unidades de muestreo dimensionales reducidas, estratégicamente distribuidas en un área específica, que son las famosas parcelas. El objetivo de hacer un inventario forestal principalmente se centra en la mensura de los componentes del bosque, principalmente en la descripción de poblaciones forestales en términos de área basal, el volumen y otras características de interés. Dada la vasta extensión que puede tener algún terreno o un bosque, a menudo es difícil que el acceso se restringe por diversos factores, principalmente la topografía del terreno. Y en ese sentido, la evaluación se basa en el análisis de una muestra representativa de árboles, cuidadosamente seleccionadas mediante técnicas de muestreo que aseguren que los datos obtenidos en campo puedan ser válidos para el procesamiento en gabinete. La importancia de hacer un inventario forestal se centra en los siguientes puntos. Primero, la planificación del manejo forestal sostenible. Con esto nos podemos dar una idea del estado actual del bosque y cuáles son los planes futuros que podemos nosotros implementar para mantener el estado o mejorarlo. La evaluación de los recursos, que nos permite tener una amplia visión de cómo están los recursos actuales del bosque y cómo mejorarlos para el futuro. El monitoreo del cambio forestal, que es cómo es que los recursos actuales pueden ir cambiando en el futuro de diversos factores, ya sean factores humanos o factores ambientales que propiamente sean del bosque. También la conservación de la biodiversidad, que nos permite establecer qué tan diverso es la fauna y la flora que tenemos en un bosque y si en ese sentido pues hay especies en peligro de extinción y que desean ser conservadas. La evaluación de la biomasa y el carbono, en ese sentido pues nos permite tener una amplia visión de la biomasa que puede tener un bosque y cómo esa biomasa puede tener la obtención del carbono, que es muy importante para el cambio climático. La formación de políticas forestales, esto principalmente aunado a las leyes que se puedan hacer en favor de la conservación de los bosques. Y los informes internacionales, pues en este sentido, permite a los países evaluar y tener un consenso más estructurado de la situación actual de los recursos forestales que tengan cada uno de estos. Tenemos la clasificación de los inventarios forestales, en la cual se divide en cuatro clasificaciones más. ¿Sí? La primera es la que dice según su propósito. Están los inventarios forestales nacionales, en los cuales las principales instituciones encargadas en Guatemala de hacer esto es el INAM y el CONAF, ya que son los dos principales organismos del Estado encargados del manejo de los recursos forestales. Los inventarios de gestión o manejo forestal, en ese sentido pues ya son instituciones públicas como las anteriormente mencionadas o entidades privadas, en las cuales se busca hacer un inventario de parcelas o de bosques tanto del Estado, de áreas protegidas, como de áreas privadas. Y los inventarios temáticos, que en ese sentido pues se puede hacer un inventario, por ejemplo, de la biomasa que existe en el bosque, la diversidad de especies que hay en el mismo, la cantidad de árboles que pueda presentar una parcela, entre otros parámetros. ¿Sientes? Según la escala espacial, están los inventarios a nivel de árbol. En ese sentido pues se va tomando árbol por árbol los parámetros necesarios, como lo puede ser el diámetro, la altura del pecho, la altura total, la altura del fuste, entre otros parámetros. Y esta principalmente se hace en áreas de un pequeño tamaño, ya que la cantidad de árboles es bastante más reducida. Los inventarios a nivel de parcela, que en ese sentido pues se sacan sus muestras de la parcela principal y se hace una homogeneización de los datos obtenidos, por ejemplo de las alturas y de los diámetros, para tener un consenso
y un dato general, el cual nos puede servir después para tener traspolarlo a unos datos generales que incluyan toda la parcela. Los inventarios a nivel de rodal, estos ya abarcan áreas un poco más grandes, áreas medianas, en donde la cantidad de árboles es bastante mayor, y en eso pues parecido a los inventarios a nivel de parcela se van seleccionando muestras en los cuales los árboles puedan ser homogeneizados hacia el número el área total de la parcela ocupada. Y están los inventarios a nivel nacional o regional. En este caso pues son inventarios que se realizan en grandes áreas de terreno. Básicamente en eso se busca ocupar la mayor cantidad de bosque que pueda haber en cada una de las áreas, municipios o departamentos del país. También está la clasificación de los métodos por los métodos de recolección de datos. Los inventarios de campo, en este sentido pues es cuando viene el técnico de campo con sus trabajadores y propiamente van de árbol en árbol o de parcela en parcela tomando los datos también. Los datos de diámetro, la altura del pecho, la altura comercial, entre otros datos. También están los inventarios de la detección. En este sentido pues ya se utilizan tecnologías por satélite, como las imágenes generadas a través de los satélites propiamente dichos, y actualmente se está ampliando también la utilización de drones para las imágenes aéreas. Como se puede observar en la imagen, en cada uno de los puntos, pues, en cada uno de los puntos de ahí representa un árbol en una parcela cuadrada. Y también están los inventarios mixtos, que en ese sentido pues combinan ambas técnicas, la técnica de los inventarios de campo, que van recolectando los datos de árbol por árbol, y también se utilizan las imágenes aéreas para obtener una imagen más precisa y concisa de la parcela que se está estableciendo. También podemos hablar acerca de la intensidad del muestreo. En ese sentido existen los inventarios al 100%, también denominados censos forestales. En ese sentido pues se mide cada uno de los árboles presentes en la parcela, estableciendo los parámetros gastrométricos establecidos en la planificación del inventario, y principalmente se realiza en áreas pequeñas, o sea que no abarcan demasiados kilómetros, y en áreas de alto valor. Con alto valor me refiero a alto valor tanto económico, por ejemplo especies de maderas preciosas como la caoba, o especies de alto valor o alto valor ambiental, como pueden ser las áreas protegidas o áreas de conservación para mejorar el cambio climático. Y también están los inventarios por muestreo, en el cual se evalúa solamente una porción del bosque, utilizando técnicas estadísticas para traspolar las características evaluadas hacia el total de la parcela. Y esta intensidad va a variar según los objetivos, el presupuesto y la viabilidad del bosque. O sea, con esto me refiero a cómo es que el bosque va a ser distribuido y principalmente a cómo está la topografía del terreno. Porque como les había dicho anteriormente, a veces no se puede hacer los inventarios forestales adecuadamente porque los terrenos son de difícil acceso y eso dificulta la labor de los trabajadores. Están los tipos de parcelas para los inventarios forestales, que principalmente se clasifican en las parcelas circulares, como se observa en la imagen. Estas parcelas se utilizan principalmente en áreas pequeñas, en donde el técnico de campo se sitúa en el centro de una parcela y mediante la utilización de una cinta métrica va delimitando cierta distancia, en la cual hace un círculo imaginario en campo, y es mejor cuando él viene y empieza a marcar los árboles y delimitar los árboles que entran dentro de determinada parcela. En ese caso pues se determina cuáles árboles son los que van a entrar dentro de la parcela, y en esos van a ser los que se van a evaluar las características requeridas o establecidas previamente planificadas. Y también están las parcelas cuadradas, que en este sentido pues abarcan un poco más de superficie en cuanto a área, y en ese sentido pues principalmente el técnico de campo se sitúa en el centro de la parcela y de ahí traslada, o mejor dicho, elabora líneas
diagonales de diferentes medidas hacia cada una, tratando de hacer una X, las cuales en los vértices después se puede marcar con una cinta o una pinta para establecer el cuadrado que va a ser la parcela. Y dentro de esta misma parcela, nuevamente se vienen a medir todas las características que están establecidas previamente. Algo de las parcelas cuadradas es que puede abarcar más área que las parcelas circulares, y en comparación con las anteriores, estas son un poco más precisas y más fáciles de manejar en cuanto a los datos y la obtención de los mismos. Otros tipos de parcelas vienen siendo las parcelas rectangulares, que son comunes en inventarios naturales o en bosques naturales. El ancho se define para facilitar la verificación de los árboles sin el límite, y generalmente en ese sentido pues son de diversos tamaños, pero usualmente se recomienda que sea entre 5 y 20 metros de ancho y de 50, y el largo pues va a variar de 50 metros a varios cientos de metros de largo, todo dependiendo del área que estemos evaluando. También están las parcelas elípticas. Básicamente es una parcela circular, pero esas se utilizan en terrenos inclinados, y estas son eficientes con distanciómetros que no se ajustan automáticamente a las distancias horizontales debido a la inclinación del terreno que pueda existir. También existen de superficie variable y constante, requiriendo diferentes estimaciones. Lo que nos quiere decir esto es que deberíamos al hacer una parcela elíptica, hacer diferentes estimaciones, las cuales nos permitan tener unos datos más concisos acerca de los árboles que estemos evaluando. Los parámetros generales en inventario forestal. Están los parámetros de medición. En este caso, por los que había mencionado anteriormente, el diámetro de la altura del pecho, que es una medida estandarizada, que es usualmente de 1.30 metros desde la superficie del suelo, y es un indicador crucial del tamaño y la edad aproximada del árbol. Es esencial para estimar el volumen y la biomasa del mismo árbol. Así como aparece en la imagen, se establece una medida que es de 1.30 metros, y de ahí es cuando venimos nosotros con las partículas o las cintas diamétricas y medimos el diámetro del árbol. También podemos medir la altura total, que es la altura estimada desde la superficie del suelo hasta la base del árbol. Aquí se incluye todo el ramaje después de la altura comercial. La altura comercial o del fuste, denominada HC, es la altura útil del tronco hasta donde comienzan las primeras ramas, o hasta donde se esté evaluando y no haya ningún otro parámetro como una inclinación del tronco que pueda afectar la calidad de la madera. ¿Cómo se puede observar en la imagen? También están las direcciones todavía más azimutes, que son las orientaciones de las líneas de muestreo, que también son denominadas tronchas en el terreno, y se determinan mediante mapas, GPS y brújulas para asegurar una cobertura sistemática. Esto básicamente nos quiere decir que empezamos en un árbol específico y tenemos que seguir esa línea de tendencia para poder tener unos datos homogéneos. Están las distancias, que son las mediciones realizadas para estimar la ubicación precisa de los árboles, y el recogido de las brigadas. En este caso se utilizan cintas métricas o cuerdas o pitas que tengan una longitud conocida. Y también está la clasificación de distribución tronco, que en este caso se divide en 4, como se puede observar en la imagen. En la clasificación A es un fuste recto, cilíndrico y sin defectos, que es bastante aprovechable para el aprovechamiento forestal. La clasificación B nos indica que es un fuste recto con algunos defectos menores. O sea, aquí se puede observar que hay algunas curvaturas o algunos nudos que tal vez no se manejaron adecuadamente, pero que sin embargo el fuste al seguir siendo recto puede seguir siendo aprovechable comercialmente. También está la clasificación C, que son fustes sinuosos, o sea, curveados o con curvaturas, que son aprovechables para tablones al menos de 4 metros. Y esta es la clasificación D, que es un fuste totalmente sinuoso, y este no es aprovechable usualmente no es aprovechable
a nivel comercial, pero sí se puede aprovechar para nivel de conservación, como por ejemplo la obtención de semillas o la conservación de las especies. Los instrumentos utilizados para hacer las estimaciones de los datos anteriormente dichos pueden ser los siguientes. La porcícula, que es un aparato que nos permite medir el diámetro de la curva del pecho. La cinta diamétrica, que permite medir los diámetros con mayor facilidad y precisión. El ipsómetro, como el que está en la imagen, que es un asunto para medir las alturas de los árboles a una distancia conocida. La brújula, para orientarse y controlar el asunto del terreno. Los GPS, para determinar la ubicación precisa de cada uno de los árboles medidos. Los calones, que se utilizan para marcar puntos y trazar líneas rectas en el terreno. Y la cinta métrica, que en este caso puedes utilizar para medir las distancias que existen entre árboles y la distancia recogida entre cada uno de ellos. Ahora pasemos a la fase principal o a lo primordial del inventario forestal, que es el proceso de realización del mismo. Este se divide en 4 etapas, que es la planificación, el trabajo de campo, el procesamiento y análisis de datos y la elaboración del informe final. La etapa de planificación, en este caso pues esta etapa es la más importante del proceso, ya que acá pedimos y podemos planificar cada uno de los parámetros que vamos a establecer y de las medidas que vamos a tomar en campo. Y obteniendo una buena planificación podemos obtener un buen inventario forestal. En esta etapa de planificación existen varias subetapas, como pueden ser la definición de los objetivos. Esos objetivos van a ir en función de los requeridos tanto por el dueño de la parcela o por los objetivos que previamente podemos establecer nosotros, como por ejemplo la obtención de los datos ecológicos que uno necesita. También está la delimitación del área de estudio. En este caso pues es importante delimitar el área en el que vamos a realizar la inventario forestal para poder tener una ubicación precisa de qué lugar fue donde se está haciendo este inventario y poder tener un monitoreo constante de la misma. La selección del tipo de inventario, como los que había mencionado anteriormente, dependiendo también de los objetivos que tengamos establecidos para hacer el inventario. El diseño del muestreo, pues en este caso tenemos que elegir un muestreo que se adecue tanto a los objetivos establecidos como a las características de la región o el terreno en el cual estamos haciendo el inventario. La selección de variables a medir, los que les había mencionado, los diámetros, las alturas, la cantidad de especies, la especie predominante, entre otros parámetros. La elaboración de un plan de trabajo en el cual se van a incluir los cronogramas de actividades, la asignación del personal, la cantidad de personal asignado y el punto más importante en ese sentido pues va a ser la cantidad del presupuesto para elaborar el inventario. Y la capacitación del personal, que bien se sabe que al tener un personal capacitado y no solo los técnicos de campo, esto va a mejorar la eficiencia en cuanto a la elaboración y la obtención de los datos a nivel de campo. Está la etapa de trabajo del campo, que es la segunda fase. En este sentido, pues la principal actividad viene siendo la recolección de datos, en la cual primeramente se debe hacer la ubicación de las unidades de muestreo. Esas unidades de muestreo se van a ubicar mediante el uso de GPS, que ahora se puede utilizar el teléfono, solo se convierte en las coordenadas. El establecimiento de las unidades de muestreo en una parcela se puede establecer, dependiendo de qué tan grande o pequeña sea, se van a escoger cuántas parcelas se van a establecer y en cada una de esas se va a tomar lo mismo de la ubicación y se van a establecer y delimitar para saber en qué área estamos tomando los datos. La medición de las variables, que son básicamente el diámetro, la altura del pecho, las alturas totales, las alturas comerciales, el número de individuos en el área y la especie dominante. La toma de fotografías, aquí nos indica que es opcional, pero es bastante importante tomar fotografías del trabajo para por lo menos tener una evidencia válida de lo que estamos haciendo y también tener una referencia del estado actual
en el cual estamos haciendo el inventario forestal. Y el control de la calidad, pues es básicamente tener una calidad básica, por decirlo, de todos los procesos que estamos llevando a cabo en campo. Ese control de calidad es bastante importante, ya que un dato erróneo nos puede arrojar datos propiamente equivocados al momento de trabajar estos mismos datos en la etapa de gabinete. Está la etapa de trabajo de gabinete, que en ese sentido pues, es el procesamiento y el análisis de los datos, con las siguientes subetapas. La digitalización y verificación de los datos. Estos datos son los obtenidos anteriormente en campo. Primero se van a verificar para ver que sean válidos y posteriormente a esto se procesan, se digitalizan para obtener ya un consenso de cuántos datos son los que estamos obteniendo nosotros y tener una buena estimación de los parámetros que estamos evaluando. Está el cálculo de las variables dasométricas, que en ese sentido va a ser en base a lo que estamos obteniendo, por ejemplo, los diámetros, las alturas, el número de especies, cuál fue la especie dominante, entre otros parámetros. Está la estimación de los parámetros poblacionales. En ese sentido, pues, se establece que vamos a establecer la cantidad de árboles en total en cada una de las parcelas y en el total del bosque. También la especie dominante, la especie secundaria, la calidad de los pustes de cada uno de los árboles, entre otros datos. Está el análisis de la estructura del bosque. En ese sentido, pues, este análisis nos va a permitir conocer, o mejor dicho, con eso vamos a poder elaborar y saber cómo es que este bosque está estructurado. Por ejemplo, digamos, hay un estrato de menor calidad en un área, hay un estrato de mejor calidad en el área de medio y en la parte final de este bosque, pues los árboles pueden ser de un estrato de alta calidad. Y también con esa estructura del bosque podemos tener una visión mejorada de la actualidad del bosque y cuáles áreas son las que requieren mayor manejo o medidas de prevención para poder homogeneizar los datos. Y por último tenemos la elaboración de mapas y tablas. Estos mapas van a ser los mapas temáticos, como lo viene siendo la mapa de distribución de los árboles, el mapa de curvas a nivel, el mapa de pendientes, el mapa hidrográfico del bosque. Y también con estos mapas permiten a los gestores forestales poder tener poder hacer recomendaciones específicas sobre el manejo que se debe dar a cada una de las áreas evaluadas en el inventario. Y las tablas pues son básicamente todos los datos que se han manejado para la elaboración de los mapas, las cuales deben ser bastante precisas y concisas para poder tener unos datos que se adecúen y que puedan ser utilizados en el futuro. Por último es la etapa final, que es la elaboración del informe del inventario forestal. Este es el documento que propiamente se va a entregar a la institución o al dueño del bosque en el cual se esté haciendo el inventario. Empezamos con una introducción en donde se van a establecer los antecedentes, los objetivos que se establecieron para hacer el inventario y el alcance del inventario. Con el alcance del inventario me refiero no solo a la cantidad de área establecida, sino que a la cantidad de trabajo que se pueda alcanzar mediante la estimación de los datos dasométricos. La metodología empleada, que en ese sentido van a ser los detalles del diseño del muestreo, los detalles de recolección de datos, los equipos utilizados y el análisis de los datos. Los resultados en ese sentido van a presentar los principales hallazgos por medio de tablas, gráficos y mapas, los mapas de volumen, el área basal, el número de árboles por especie, entre otros datos. La discusión de los resultados, que es la interpretación de los resultados en relación con los objetivos e implicaciones para la gestión. En ese sentido, pues viene el gestor ambiental o el técnico de campo y va a interpretar cada uno de los resultados obtenidos, los va a comparar con los objetivos establecidos, con el alcance del inventario
y mediante esta comparación él va a establecer cómo es que estos resultados son consistentes o inconsistentes con el objetivo principal del inventario. Están también las conclusiones y las recomendaciones, que es el resumen de los hallazgos y sugerencias para las futuras acciones. En ese sentido, pues, las conclusiones las va a hacer igualmente el técnico de campo o el gestor ambiental, y estas se van a basar en base a todo lo que ya había trabajado desde la introducción hasta la discusión de los resultados, y va a concluir mediante tomando en cuenta también los objetivos al hacer el inventario forestal. Y con respecto a las recomendaciones, pues es un resumen, son las sugerencias que el técnico pueda hacer valer mediante lo observado tanto en campo como en la etapa de la alimento, para poder tener en el futuro futuras acciones que puedan facilitar la obtención de los datos del inventario forestal. También se deben establecer las limitaciones del estudio, reconociendo las posibles limitaciones tanto económicas, de acceso, y también las limitaciones personales, o entre otras limitaciones que puedan afectar la estimación de los datos obtenidos. Por último, también, pero no menos importante, están los anexos, que en este sentido pues es el material complementario, como vienen siendo los formularios, las listas de especies y las ecuaciones utilizadas para establecer los parámetros obtenidos en los resultados. También acá se pueden incluir las fotografías realizadas en el campo, y también los formularios que se puedan establecer para la obtención de los datos en campo. Quisiera hablar un poco sobre elementos estadísticos para un inventario forestal. Después nos voy a hablar también de muestreos, tipo de muestreos que es al azar y sistemático. Después el compañero va a trabajar un poquito va a hacer un muestreos tipo en AGIS, de los dos métodos. Primero vamos a conocer los elementos estadísticos y encontramos lo que es la media aritmética, la desviación estándar. Estos cálculos son fundamentales para poder realizar un inventario forestal. La media aritmética es un valor central que se caracteriza de un conjunto de datos estadísticos, es el promedio. La desviación estándar nos dice que es el índice de dispersión más usado para medir la desviación de valores individuales con respecto a la media de una idea individual a una muestra, si están muy próximos a la media. Esto quiere decir que si la desviación estándar se acerca a la media, quiere decir que los datos no están muy dispersos, pero si los datos son mayores, eso quiere decir que los resultados no están dispersos. El coeficiente de variación es casi lo mismo a la desviación estándar, porque entre los datos son elevados, nos quiere decir que no hay mayor objetividad en los datos. La fórmula es la desviación estándar dividido el promedio, que es la media aritmética, por 100. El error estándar es fundamental para poder en un inventario forestal, ya que nos permite pues, calcular qué tan eficientes son los datos y qué no. Lo que más interesa en una muestra pues, es, aparte de la media, es su exactitud, y se basa que cada media se estima con base en un muestreo que tiene un error estadístico. La fórmula pues, es la desviación estándar por la cantidad de muestras. ¿Por qué se realiza un muestreo forestal? Se realiza porque si nosotros trabajamos con una población muy grande, lo que no tenemos el mayor tiempo y genera mayor costo, pues se realiza un muestreo forestal, porque podemos agarrar grupos pequeños y poder mostrarlos sin ubicar a toda la población. Aquí nos dice la distribución más precisa de una población es el resultado de mediciones detalladas de todos y cada uno de los miembros, porque comúnmente se conoce como censo. Censo es que se dice que vamos a recabar datos de toda la población. Por ejemplo, aquí hay una población de estudiantes, y si nosotros queremos tener datos, tenemos que censar a cada uno de los estudiantes. Pero si nosotros utilizamos un muestreo, es que solo tomamos un grupo, por ejemplo, una clase, ya que con eso pues, no vamos a tener datos, pues, datos de unas estimaciones. El muestreo
es una parte representativa de una población, como lo vengo diciendo, que es un grupo en la cual se basa, puede hacer interferencias correctas de la población. También debe cumplir condiciones siguientes: tener la comunidad susceptible, misión que responda a un plan práctico eficaz, la elección de una muestra representativa de la población que sirva para hacer referencias correctas acerca de la población, la cual solo se logra cuando se son escogidos los siguientes medios o procedimientos. Acá dice como, por ejemplo, los muestreos al azar y los muestreos sistemáticos. Las formas de las unidades experimentales pueden ser, como bien lo dijo el compañero Steven, pueden ser circular, rectángulo o cuadrada. En bosques homogéneos nos dicen en cuanto a la variable que se quiere evaluar, el error demostrado tiende a disminuir, por eso se utilizan parcelas pequeñas. En bosques heterogéneos, por el contrario, suficiente variación pues aumenta, cuando utilizan parcelas pequeñas. Las parcelas circulares son las más utilizadas en producción, dado que su establecimiento es muy fácil, ya que solo se requiere fijar un punto y las cuales se quedan dentro de ese círculo que se utiliza. Va a depender de la forma en que utilizamos los muestreos, ya que pueden ser rectangulares, cuadrados, circulares. Y el más usado, como bien nos dice, que es el circular. Acá nos dicen que para parcelas pequeñas de 1 hectárea abarca una menor variabilidad dentro de las muestras, pero una mayor variabilidad entre muestras, mientras que las parcelas grandes de 1 hectárea pues, incluye una alta variabilidad al inferior, pero baja variabilidad entre parcelas. Podríamos decir entonces que las parcelas pequeñas son más aptas para bosques homogéneos y las unidades grandes para bosques heterogéneos. De esta forma me asegura una mayor representatividad de los bosques. Como bien nos dices que para parcelas homogéneas pues, se adaptan mejor estos métodos para así los datos pues, sean más correctos. La distribución de las muestras, aquí podemos encontrar dos clases, que son las unidades de muestreo continuas y las unidades de muestreo discontinuas. Cuando hablamos de discontinuas, les quiere decir que aquella imagen que ve de este lado, que las parcelas están juntas sin tener espacios. Y las unidades de muestreo discontinuas es que cada una de ellas pues, tiene un espacio considerable y no están pegadas. Y también encontramos las parcelas agrupadas que son distribuidas aleatoriamente, como pueden ver aquí en la imagen que está de fondo. El tamaño de la muestra es muy importante para realizar un muestreo forestal, ya que para ello pues, necesitamos realizar diversos cálculos. Y nos dicen que se refiere al área total para un inventario, pues expresa el número de parcelas de un tamaño definido, que puede ser el elemento individual, como un árbol, o una unidad de muestra como una parcela. Las unidades elementales, en el caso de parcelas, en unos casos pueden ser de diferente tamaño. En este caso, cuando las superficies forestales de límites son irregulares, las fajas son iguales y anchuras, pero de desigual longitud. Acá nos dice que no importa el tamaño de las parcelas que vamos a utilizar, sino que pues, lo que necesitamos es calcular que, por ejemplo, el volumen, la altura y el diámetro, que son valores que nosotros vamos a utilizar para realizar un inventario forestal. De la fórmula del error de muestreo se desprende que el tamaño de la muestra está en función de la variabilidad del bosque y el error adquirido. Para el cálculo de muestreo, pues nosotros utilizamos esta fórmula que ya lo hemos utilizado para calcular el número de parcelas. Por ejemplo, donde dice T, que es T de estudio, es definido por un nivel de confianza del 95%, con un grado de libertad. El error máximo permisible es considerado pues, la probabilidad que existe siempre de acumular errores al obtener información en el campo. Y la N es la relación que da total dividido en la área de parcelas. Y el coeficiente de variación es estimado para la población por muestrear. También para calcular el número de parcelas tenemos que tener en cuenta el error de muestreo relativo y el término de confianza, ya que si no tenemos datos precisos, pues utilizando el muestreo, el error de muestreo relativo, pues nos ayuda a entender qué tan verídicos son los datos.
Si el error del muestreo es mayor, quiere decir que no tenemos unos datos correctos. Ya que si los datos son de menor, disminuyen, quiere decir que son precisos. Además, esta forma nos ayuda a entender qué tanto, qué parcela vamos a muestrear. Va a depender también porque si el error que estima un número alto, tenemos que utilizar más parcelas hasta que se llegue a un punto donde llega un punto donde se equilibra. Y el intervalo de confianza, que también nos ayuda pues, a estimar qué tan precisos están los datos. Aquí vamos a hablar de los métodos de muestreo. En este caso pues encontramos dos métodos de muestreo, la cual vamos a hablar de muestreo al azar y muestreo aleatorio. Primero vamos a definir qué es un método de muestreo. Las parcelas se pueden distribuir de forma aleatoria o en forma sistemática o en forma simplificada o por conglomerados. En este paso se requiere analizar las diferentes opciones de muestreo y definir cuál es la que más permite minimizar los costos de un inventario y maximizar la presión de las estimaciones. Acá pues debemos escoger pues, parcelas que nos ayuden a nosotros para lograr un inventario forestal donde reducen los costos y maximizan los recursos para tener que sea más fácil utilizarlo. El costo de un inventario están determinados principalmente por el tiempo de desplazamiento en campo y el tiempo efectivo de medición. El muestreo al azar nos dice que el muestreo aleatorio consiste en seleccionar unidades de muestreo, parcelas o puntos de manera complemento al azar dentro del área de estudio, asegurando que cada punto tenga la misma probabilidad de ser elegido. Esto evita sesgo y permite obtener estimaciones representativas de toda la población forestal. El muestreo al azar nos dice que podemos escoger cualquier punto, pero siempre va a estar con la probabilidad de ser elegido. Y como pueden ver en esta imagen, pues cada punto pues, está distribuido aleatoriamente en una parcela. En esta imagen pues, encontramos dos tipos de muestreos al azar, la cual la figura A representa más común de la localización, consiste en una aleatoriedad restringida. Se genera una serie sistemática de puntos con una distancia entre puntos a la red igual a la distancia mínima a la que debe ubicar los puntos de muestreo en el terreno. La B es la muestra del procedimiento de localización aleatoria inscrita. Se marca la unidad de inventario en un sistema de coordenadas rectangulares y se selecciona un par de coordenadas aleatorias. Ventajas del método al azar, pues nos ayuda a la estimación de los parámetros de población que se realizan en forma más simple. Sus resultados son imparciales y no son influidos por gradientes en los valores de las características ni por variaciones sistemáticas de la población. Gran confiabilidad en los resultados, ya que estos son obtenidos por la aplicación directa de las leyes de las probabilidades al escoger las muestras. Algunas ventajas existen inseguridad para establecer la ubicación exacta de la muestra en el bosque. Muchas veces las muestras quedan en sitios inalcanzables, muy lejos del resto de las parcelas, la cual pues influye en los costos, no proporciona datos confiables pues, acerca de la configuración y topografía del bosque, que si bien constituye pues, la información más importante que se toma por lo general, complementos de inventario son muy útiles para el manejo del aprovechamiento forestal. Como otro método de muestreo, tenemos el muestreo sistemático, que este podemos iniciar a partir de un punto de partida al azar. Por lo general se realiza una cuadrícula y elegimos el punto de partida, por ejemplo al azar, y a partir de ese iniciamos nuestras demás parcelas. Una característica de este es que es bastante homogéneo y simétrico. Como podemos observar acá, en este caso se utilizaron parcelas de hexágonos. También podemos utilizar parcelas de cuadros o rectángulos, como se desee distanciar cada parcela con un punto central.
El muestreo sistemático es uno de los métodos más importantes y utilizados en los muestreos forestales, ya sea para la evaluación de planes de manejo y especialmente en los bosques tropicales. Esto debido a que al muestrear una parcela o un bosque del cual se tienen distintos puntos distanciados equitativamente, por ejemplo, cada 50 hectáreas o cada 20, 25, 30 metros, dependiendo de la extensión del bosque, nos ayuda a dar datos más precisos y que sean más representativos del área, que están distribuidos de una manera continua y distanciada, lo que nos ayuda a mejorar la exactitud de los datos. Para el caso de los bosques de la Reserva Biosfera Maya se recomienda su uso para las concesiones forestales. Esto debido a que nos da datos más precisos de cómo está distribuida el área boscosa de ese lado. Por ejemplo, podemos establecer parcelas de 20 por 20 hectáreas con un punto central en el medio, y a partir de un punto elegido al azar iniciamos nuestro conteo de parcelas, hacia el norte, hacia el sur, pero de una manera que al final nos da una parcela simétrica. Este método se comodiza por la distribución regular de las unidades de muestreo con distancias iguales entre ellas. Como ya explicaba, son distancias que están, digamos, de una distancia horizontal de 20, de ancho de 20 por 20 y de largo de 20 por 20, o como se desee elaborar la cuadrícula, ya sea una cuadrícula o un rectángulo de una distancia determinada. Este es eficiente y simple de entender, ya que son simples cuadrículas que vamos eligiendo y van ordenadas de un punto inicial. Por ejemplo, empiezan en 1, 2, 3, 4 hasta el número de parcelas que deseemos tener, dependiendo de los cálculos que, como explicaba el compañero anteriormente, el número de parcelas que deseemos tener y la extensión que cada parcela va a tener. Y a partir de ello iniciamos nuestro muestreo desde un punto inicial hasta siguiendo el segundo, el tercero, el cuarto, hasta culminar con nuestra área o bosque que deseemos muestrear. Como podemos observar acá, tenemos una parcela inicial hasta arriba, iniciamos 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, van ordenadas y distanciadas con una distancia igual todas, lo que nos da datos de cada parcela representativos, y van encerrados a lo largo del área o bosque donde se desee realizar el muestreo, y dependiendo de esto, a partir, digamos, en el punto 1 elegimos el tipo de muestreo que queremos elaborar, y a partir de eso iniciamos con la creación de los datos de las zonas y el área boscosa que tengan en ese sitio. Una de las ventajas que tiene este muestreo es que facilita la elaboración de mapas forestales mientras se realiza el inventario, ya que al tener datos más precisos de un área que sigue y que van de la mano con la segunda, tercera, van todas juntas, se puede tener un dato más preciso y elaborar un mapa más completo del área o del bosque que se pretende estudiar. También reduce los errores personales de tener una distancia fija de las unidades de muestreo. Por ejemplo, del punto inicial a donde termina la parcela podemos tener 15 metros y otros 15 metros para allá, y lo que nos ayuda es reducir los errores personales. Y es eficiente para trabajar en campo, ya que simplifica la ubicación de las parcelas, ya que podemos ubicar cada parcela a través de fajas. Por ejemplo, nuestras parcelas miden 20 por 20, ya sabemos que 20 desde el inicio del área hasta donde culmina nuestra parcela. Podemos elegir unas fases y ir empezando ordenadamente desde nuestra parcela 1, 2, 3, así sucesivamente. Y así como también aumenta la exactitud de los mapas conforme se reduce la distancia entre las fases de muestreo. También presenta ciertas desventajas, como un sesgo en la elaboración de los datos al final,
Por ejemplo, al ser un muestreo sistemático, nos da puntos precisos, pero si por casualidad llegamos a tener puntos en los cuales cada área tiene una población igual a la siguiente, nos va a dar sesgos y no va a ser tan representativo al momento de elaborar el plan de manejo o el inventario que se tenga en mente elaborar. No permite calcular con la predicción del muestreo debido a la falta de aleatorización. Es una fase importante, ya que al no tener las parcelas aleatorias, solamente las tenemos ordenadas fijamente, nos produce sesgos, lo que nos llega a dificultar el proceso al momento de realizar los cálculos o elaborar de acuerdo a la base del error que se pretenda investigar. Y para el caso de los inventarios de reconocimiento no es tan recomendable debido a la complejidad que lleva esto, ya que este ubica toda el área y en caso de un inventario de reconocimiento se quiere tener datos del área que debe tener, por lo que el uso de esto incrementaría sus costos. A continuación les voy a presentar cómo se elaboraría un mapa en la plataforma de ARCIS.